La comunicación familiar es obligatoria y no opcional. Los valores, o sea, eso es lo que yo trato de instill, o sea, meterles a mis hijos. Lo que pasa es que si tú... ¿Qué pasa aquí? Claro, pero si tú piensas, tú lo estás viendo con la visión de una mujer adulta. Precisamente, tengo que actuar o tener este estatus para meterme un poquito aquí. Ajá. Aunque estando ahí, no me sienta bien. Exacto. Que es importante que nosotros sepamos sí o sí decir no. Hola, bienvenidos otra vez a ¿Te gustó o no te gustó? Esta vez tenemos un conversatorio hermoso, supernatural, con un invitado muy especial y vamos a tener un segundo invitado súper mega especial aquí con mi amiga Esther Esquinazi y yo, Rosy Koifman. Este espacio más que todo es que podamos conversar de nuestras vivencias, nuestras experiencias, teniendo siempre un approach profesional para que la gente que se sienta identificada pueda agarrar tips y podamos ver de qué manera ayudamos a que el mundo sea un poquitito mejor. Y también para ver otra manera de cómo ver la vida, cómo ver otros pensamientos, otras ideas, ahí entro yo, y para ver si aquí mi contraparte. Una conversatoria muy natural y abierta. Rosy, sigamos. Hoy vamos a hablar de la salud mental y tenemos a nuestro queridísimo amigo Saki de la Rosa, que amamos tener aquí. Y él nos va a hablar un poquito. Él es fundador de una organización comunitaria de salud mental, de las enfermedades mentales, y él nos va a contar un poquito su experiencia y cómo ve el mundo después de trabajar con tanta gente que lo necesita. Bienvenido, Saki. Muchas gracias, Rosy, Esther, mil gracias por esta invitación. La verdad es que yo no soy doctor, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero en mi familia siempre hemos tenido una comunicación muy asertiva con respecto a las diferentes etapas de la vida. Y comenzando por la importancia de tener una familia que por lo menos tienes los 20 o 25 minutos para cenar, para almorzar o desayunar juntos y escuchar las experiencias de nuestros padres, y si los abuelos viven en la casa también, y de los hermanos mayores. En este caso yo soy el mayor, pero para poder darle a esto más actividad en la misma vida con respecto a tener una calidad de vida correcta entre todo lo que uno puede ser, joven, niño, mayor y desastre o tener cualquier desastre. Sí, porque yo no me portaba muy bien de todo, pero yo sí, y es algo que puedo comenzar a aconsejar, yo siempre decir no, porque cuando uno está con un público de amigos y de docentes y de padres de familia alrededor de uno, tratando de que cada uno eduque de su manera. Sí. Obviamente la educación de los peer pressure, de todo lo que significa amistades, es mucho más complicada y mucho más competente, y puede llegar a dañarte si tú no tienes una autoestima alta. Por consiguiente, el no es importante. Me encantó lo que dijiste porque yo voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo he tenido la salud mental y las enfermedades mentales, creo que antes era tan tabú. O sea, me acuerdo cuando yo era chiquitita, era un tema súper tabú. O sea, no existía, si alguien tenía algún problema mental, lo escondía, era increíble. Entonces, lo bueno ahora es que por lo menos la gente ya lo habla, la gente comparte sus experiencias. Pero sí ha escalado y se ha disparado o sea, yo creo que nos equivocamos de carreras. O sea, yo creo que tendríamos que haber sido psicólogos hoy en día y psiquiatras, porque no se dan abasto o se dan abasto. ¿Tenemos suficiente? No. Entonces, dicho esto, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad mental? Y no solamente en nuestra comunidad, que lo vemos, o sea, nuestra comunidad ha sido un boom también y boom de la mala manera. Pero ¿qué está pasando? Y no quiero que me digan que es la pandemia, porque esto viene de antes. O sea, la pandemia no explotó la salud mental. Obviamente disparó y fue un trigger para mucha gente en la parte económica, el encierro, etc. Pero ¿por qué tenemos tanto hoy en día?
¿qué está pasando? Las redes sociales, el ritmo de vida que todos tenemos, el FOMO que todo el mundo tiene, o sea, vernos en las redes sociales y ver que no estamos ahí, o no alcanzar el tren y sentir de que si no me monté al tren entonces me quedé, esa ansiedad, porque la ansiedad causa depresión. Entonces, en tu opinión, o sea, manejando estos casos comunitariamente, ¿qué crees que ha pasado, que ha disparado esta alza en salud mental, en enfermedades mentales? Cuando nosotros comenzamos con esto, comenzamos con adicciones. Yo cuando tenía 21 años, yo tenía un grupo en Bogotá donde yo crecí, que éramos 14 amigos, muy cercanos todos. 5 de los 14 amigos son adictos y prácticamente la marihuana era sin ningún problema. Perdón, pero eran el mismo, o sea, El mismo grupo. el mismo grupo, pero estamos hablando de status wise, No, family el mismo- wise, el papá, Sí, o sea, family tenían wise. papás, tenían mamás, tenían el mismo... Sí, podemos decir que generalmente sí. Me explico la pregunta. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que la marihuana siempre fue una permisión dentro de lo prohibido. Sí, it's not a big deal, not a big deal. Y la gente que lo agarró de esa manera lo siguió y no tuvo nunca problemas. Inclusive hoy, esos 5 amigos son empresarios espectaculares, son gente que sí tiene los pies puestos en su tierra, por lo menos ellos creen que es así, pero sí lo vemos por lo exitoso que son. Sin embargo, hoy que yo manejo lo que manejo en la parte de salud mental, me doy cuenta que cada uno de ellos tiene un issue muy complicado de ansiedad, muy a la mil, A la máxima potencia. de la máxima potencia, y pues así empecé. De esa manera yo le dije a mi papá, yo quiero ayudar. Yo agarré a unos amigos de los 9 que quedábamos sanos, entre comillas, y les dije, vamos a hacer algo. 3 me dieron la mano, fuimos a buscar con mi papá a una persona que es que estaba muy mal, que estaba muy a punto ya prácticamente de irse de este mundo, y que por alguna razón hizo clic en querer ayudarse y a salir adelante. Hoy en día él tiene 70 y pico años y es una persona que tiene rehab centers en muchos lugares en Latinoamérica, y es una persona que socialmente está ayudando a todo el mundo. Ahora, de ahí en adelante, en el año 2014, en octubre, yo vi la necesidad en Panamá, porque se me acercó alguien que es adicto en recuperación, porque no existe la palabra exadicto, diciéndome que él quería ayudar. Una persona que me encontré en una ferretería, y ella me vio leyendo unos salmos, me dijo, yo quiero preguntarte, y me preguntó sobre mi religión, etc. Entonces ahí mismo me dijo, quiero ayudar, quiero apoyar. Yo viví 4 años en las calles de Europa pisando jeringas, realmente mal. Me salvé porque alguien tuvo la iniciativa y quiero aplicar lo mismo. Entonces, cuando yo agarré al tipo, le dije, tú me estás cayendo a mí de una manera muy impresionante, yo de aquí salgo, yo gracias a Dios tengo un beneficio, que yo no le digo no a nada cuando se trata de ayuda al prójimo, definitivamente no se puede. Y yo voy hasta el fondo, yo no lo dejo en la mitad ni nada de eso. Entonces, me agarra y formamos un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que estaba también la señora Chela. Yeah, of course. La suegra. Mi suegra, Sí. muy proud. Sí, y muy Dada, activa, entregada, muy entregada. Y Ojalá de yo ahí- fuera tan entregada como ella. Ok. Yo no me entrego muy fácil. Eres entregada. No, yo no me entrego, Ana. En todo caso, de ahí en adelante nos empezamos a dar cuenta de que la salud mental viene totalmente ligada a una adicción. Yo recibí hace muy poco, un amigo me mandó un artículo muy interesante donde explicaba que los que empiezan con marihuana desde los 15, 16 años, porque el cerebro todavía no se ha desarrollado en el 100%, Sí, eso sí, lo escuché. ¿ok?, tienden a tener 80% más de depresión y de ansiedad cuando son mayores de edad. Yo lo veo hoy con mucha gente que está pasando un problema. O sea, ¿te diste Pero- cuenta el Sí. Pero o sea, la similitud? en eso, por ejemplo, según mi experiencia, yo no tengo tu experiencia con tanta gente alrededor, pero la gente alrededor que yo tengo con enfermedades mentales, cero adicción.
cero droga, cero todo. Es que eso no tiene que tener. Por eso, o sea ahí obligatoriamente. ves. No, por eso, ahí ves No, si no me exponga. No, obviamente Cero no tiene que tener una adicción para poder volverse, pero los que sí son adictos tienen mucha más tendencia y probabilidad a ser ansiosos, depresivos. ¿Sabía lo de la marihuana? Que cuando el cerebro no está, o sea, antes de desarrollarse bien el cerebro, sí, eso lo había escuchado, o sea, te jode a otro nivel. Que depende de la Sí, edad, pero también la obviamente, marihuana, el mucha crecimiento. gente dice que la marihuana no es adicta y es mentira totalmente, está comprobado que es mentira, que eso ya después de que uno ya simplemente fuma marihuana ya está harto de la marihuana y ya quiere empezar a probar otras sustancias y eso Te lleva a otra cosa. Lo que pasa y así es. Ahora, a tu punto, definitivamente no, hay otros dos temas que yo tocaría por la poca experiencia que tengo de mirar y de aprender de mis maestros, Sí. que me doy cuenta una de ellas es genéticamente hablando, sí tiene que tener obligatoriamente un tema de genes. Si tienen un familiar con problemas psiquiátricos, psicológicos, definitivamente a uno se les va a tocar también en la familia con esa tendencia. Y la otra y yo en eso siempre he sido muy firme en decirlo que como empecé esta charla, la comunicación tiene que ser asertiva y es obligatoria y no tiene que tener ninguna clase de tabú. Entonces cuando tú tienes una comunicación correcta, asertiva, donde tú hablas y así tus hijos o tu alrededor esté harto de oírte, mañana te lo van a agradecer. Sí, a ustedes les pasa hoy, a veces me da porque pena creo porque que tienen hijos más pequeños. Sí. Yo tengo hijos ya grandes y mis hijas que siempre sufrieron, las mayores más que todo, sufrieron por el hecho de que yo fui fundador de esta fundación. Entonces obviamente fueron las que a ellas las tildaban, el papá es el cuidado que vas a fumar al lado de él o cuidado que vas a tomar al lado de él. Entonces mis hijas como que me reclamaban al respecto. Sentía hoy que yo agradezco enormemente la salud que tienen, saben decir no y están muy claras de lo malo que es el alcohol, la droga, el juego y todo lo que es adicciones. El juego no tanto, ¿no? El juego no, se puede, ¿no? El juego no se puede. el juego Seguro no se puede. El juego es una adicción más. Perdón. La ludopatía, ¿sabes qué pasa con el juego? Es increíble. El juego, pero ¿qué pasó ahí? El alcohol y la droga te pueden dañar a ti. Obviamente tu familia se afecta, porque va a enviar a una persona, pero el juego afecta a toda la familia porque económicamente puede Económicamente, ser correcto. un tema que arruina. Sí. Y lo he visto en 3 casos que nosotros hemos tratado muy graves, donde la gente se escapa del lugar, donde están tocándole las puertas y donde hay uno de ellos que está perseguido por la Interpol inclusive. Wow. Entonces, hay un tema muy complicado, hubo un tema también de amenaza, porque en los casinos se encuentra gente prestamistas que dicen yo voy contigo en las ganancias mitad, pero tú me pagas el 100% de las pérdidas. Vaya la vida. Que han tocado la puerta de la oficina de los papás con pistola diciéndole o me pagas mi plata o te mato. Y es un tema muy complicado. Y nosotros estamos ya un podcast. Podemos hacer prestamista. Nos equivocamos de carrera. Ahora que mencionas todo esto de las adicciones y obviamente algo que dijiste ahorita de que yo, ¿te acuerdas lo que te escribí? Que hablaba del desbalance químico. Algo que escuché de un doctor decir una vez fue que hay gente que tiene ese desbalance, pero que el desbalance se produce por la depresión. Ahora Daniel nos va a ilustrar un poquito con eso. Pero si ya tú tienes la depresión y te desbalanceas, entonces el core del asunto no fue el desbalance químico. Hay algo que le triguió la depresión a esa persona, ¿verdad? O sea, no soy médico para decir. Pero por eso, ahorita hablamos un poco de eso, pero sí. Parte profesional te puede resolver. Pero a lo que voy es que nos vemos envueltos en este festín de pastillas ansiolíticas, antidepresivas, todo, pero yo siento que el core real de cada persona, de su ansiedad o de su depresión, no lo llegan a encontrar o siquiera a buscar. Eso es algo que te quiero preguntar. En tu experiencia de todo esto de la salud mental, ¿tú sientes que la gente sí quiere buscar ayuda, no quiere buscar ayuda, son los familiares los que buscan ayuda?
¿Cómo? Los afectados. Los afectados no buscan ayuda. Así yo lo tengo que separar en dos porque yo, Sí. yo empecé con adicción Ok, y la adicción definitivamente el afectado siempre está bien. ok. Y el afectado, el 100% de los afectados no son buscados, la ayuda no la buscan ellos, simplemente los alrededores, amigos y familia. Ok. En la salud mental, sí hay gente que definitivamente levanta la mano y dice, me Sí. siento mal. Después de la pandemia, y más cuando nosotros fortalecimos esta fundación de la que yo hago parte en estos momentos, sí nos hemos dado cuenta que nosotros dividimos los casos en 4 colores, en verde, amarillo, anaranjado y rojo. En el verde, que es el más leve, que se puede atender al afectado por Zoom o por teléfono, es una mayoría, gracias a Dios es una mayoría. Son personas que o se sienten solas o que necesitan ser escuchadas porque no han tenido comunicación, etc. Sí. En el amarillo ya requiere de una atención más personalizada, aunque es verde, pero quiero verte la cara y estar contigo en persona para sentir que tengo a alguien al lado mío. Ya anaranjado y rojo ya pasa a otros temas mayores, ¿no? Pero el tema tabú siempre ha tenido una limitante importantísima dentro de las conversaciones. Entonces, las personas que llaman, No quieren decir su hoy en nombre. día, para que ustedes sepan, es increíble, pero cuando uno sale a la luz, yo tengo un paréntesis que quiero decir. Yo cuando tenía 18 o 20 años, a mí me encantan los carros antiguos. Y yo siempre quise comprar un carro antiguo. En el momento que yo decidí comprar un carro antiguo, yo en la calle vi 150.000 carros antiguos. Sí. Antes de eso no vi ni uno. Sí. ¿A qué quiero ir yo? Cuando nosotros empezamos a salir al aire ya con este tema de aquí hay un hotline llama, Sí. ya hoy en día puedo decir que el tema tabú se está no acabando, pero la gente ya lo tiene mucho más consciente de que esto no puede seguir. Pero es un cambio de generación. Es un cambio de no, generación. O sea, no. Es verdad. me explico. O sea, mi generacional, mamá, sí. mi mamá nunca me iba a decir de que tú estás bien hoy, tú estás bien hoy. Yo agarro a mis hijos y digo, tú estás bien hoy. Pero tú sabes- ¿Estás bien hoy? O sea, Porque mi no mamá, nos enseñaron a sentir. Pero- las emociones las tenías que guardar. pero la cosa es que yo llegaba a la casa, no sé. yo llegaba a la escuela, ¿ok? Con un fracaso, lo que sea, o que Rosy me bulió. bulió. Ella me buleaba siempre. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, yo no sentía que realmente necesitaba ayuda. ¿Me explico? Ya, you brush it off. Como que no era algo importante en mi casa de que otra persona te afecte, de que tener esa nota te afecte, de que un ambiente te afecte. No le ponían tanta atención a Pero eso. quizás ¿Me esa explico? seguridad la tenías por tu mamá, quizás. No es seguridad, yo nunca he tenido seguridad. No, seguridad autoestima. seguridad No, seguridad afuera de seguridad casa, y autoestima creo que son dos cosas diferentes. sí. No, o sea, mi mamá, o sea, yo nunca tenía que lidiar con que yo llego a la casa y me decían enana. ¿Qué me importa? A mí me enana. Estoy feliz porque me ponían adelante, pero no tiene que ver con self-esteem. O sea, yo no siento que, no sé, yo siento que la gente como que Hoy en día es de cristal. ahorita estamos demasiado pendientes en que si el niño está bien, en que si llegó bien, en que yo llego al bus para ver si Fría está, o sea, me explico lo que digo, como que para ver si están bien, para ver qué me van a hablar, para preguntarle esas cosas. esperando algo malo. Estoy esperando de que, alguien me dijo algo malo. ¿Por qué? A mi mamá nunca le importó. Llegaste, hiciste tu tarea, perfecto. No hiciste tu tarea, me mata. Punto. Hay dos temas aquí que sí funcionan. me te entiendo explico la perfectamente. pregunta. Y sí, ok, Eso es- digamos que es generacional, Generacional. se dice, Sí. Sí. pero yo lo veo más que todo por el hecho de que nosotros hoy en día la tecnología nos está Nos matando. mató. Sí. Punto. 100%. Y por el otro lado, también lo veo muy bien, la educación de la casa es fatal. Todo lo que son niños que hoy manejan a los padres, cosa que a nosotros no nos pasaba, Gracias. eso reventó todo. Eso reventó todo. Entonces ellos son los sabios, ellos son los que conocen, uno es un bruto, uno es un nada que ver. Siempre. Pedimos Y perdón. ¿Cuándo en la vida mi mamá me iba a pedir perdón a mí? Entonces, también Pedimos puede perdón, ser- yo pido perdón. Puede ser por la parte generacional, sí, pero definitivamente siempre tiene que tener una base. Y la base es, educa fuerte, educa a tener una seguridad, y no estoy de acuerdo contigo que la seguridad de la persona no está ligada al self-esteem. sí. Sí,
Para mí sí es igualito. Ella es súper segura, pero tiene un autoestima No le inventes a mamá. muy bajito. No, 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 no. Yo me veo gorda, no tiene nada que ver. Eso es algo Ándale. que no tiene nada que ver con ser vestido. Sí, ahorita me O sea, siento sí, con sí, ella. estoy contigo. Pero esos son los entendidos. Me viste como una ballena, tú viste. Ok, bueno, sigamos. Tengo que atraer a Daniel a atender a esto. No, pero algo que ella dice que yo sí escucho mucho es eso de niños, que estamos educando niños cristal. Y lo escucho mucho no solamente en nuestro círculo, sino que lo escucho afuera de nuestro círculo. Es un tema que está rondando las cabezas, que la gente piensa que estamos educando a estos niños que no se les puede tocar o decir nada, pero en verdad es como tú dices también, o sea, es como una combinación de cosas. Las redes sociales nos manipulan a otro nivel. Total. Me acuerdo que una vez escuchamos una charla de una chilena que decía que antes, hey, te hacían arroz con poroto y eso era lo que Eso me iba a comías. comer. Hoy tú, ¿por qué le tienes que preguntar al niño que qué tiene que comer? Pero bueno, son cosas, obviamente hay mil factores. Pero volviendo al tema de la depresión y la ansiedad en adultos, ¿no? Y cómo podemos prevenir de niños, es eso, es eso que yo veo que como que no nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando tú no te quieres y no te aceptas y no aceptas quién eres o siempre estás tratando de fit in, que no es lo mismo que belonging, que eso también lo escuché el otro día y me encantó, no es lo mismo fit in que belong, ¿no? Que sentirte que eres parte de, a tratar siempre de estar en un lugar donde tú no eres así y no tienes que... Eso de actuar para pertenecer, creo que siempre te deja ese vacío, que de la gente habla tanto de vacíos y de la gente que está deprimida, que tienen un vacío y que no saben cómo van a seguir la vida y ven todo lo malo siempre. O sea, no fuimos educados de esta manera de verlas como hoy. Vemos tantas charlas motivacionales de que hay que ver el hoy y no el futuro. El hoy lo tengo ahorita, o sea, nos perdemos el presente por estar viendo el futuro. Entonces, yo no soy experta, pero eso es lo que siento, ¿no? Nos enfocamos tanto en el mañana o en el qué dirán o en cómo me enseñaron a vivir mi vida. O sea, si soy una mujer, me enseñaron a que tengo que, me educaron a que tengo que cocinar, atender a mi marido, casarme, no sé qué, ser mamá. Bueno, ¿Cuándo soy mujer, no? O atender al al hombre. marido, como Atender. que- Entonces, no. como que, sí, atender al marido no. Pero esa cuadrada es como que no nos salíamos de esas cuatro paredes. No nos salíamos, pero yo creo que eso es precisamente lo que está afectando hoy. A nosotros nos tenían limitados, Sí. porque la vida era limitada. Tú no tenías sino 2 canales en la televisión que ver. No tenías No, más en mis a las tiempos, 9 de la noche en mis a las tiempos 10 de la teníamos noche. satélite, ¿no? Ok, Jeff nosotros no, Rocío, en tus tiempos no, pero... Cuando yo crecí realmente no. A mí, yo crecí con Comenzó el blanco y internet negro, en nuestro y no tiempo. me importa viejo o nuevo, o joven, no importa. No, No, era jovencito, El era hecho- jovencito. El hecho es que, sí, porque aquí está. Ese está Esto jovencito, está acá, la está juventud jovencito, está acá. jovencito. Gracias. Pero, exacto. sí, está claro, pero el hecho de que nosotros no teníamos opción es la fortaleza que definitivamente ya Pero eso está bien o está nos dio mal. para poder. Eso está bien o muy está bien. mal. El mundo se desató cuando todo el mundo quiso Gracias. ser parte de 1000 tecnologías y las me mismas encanta. compañías de la Me tecnología, o Bill Gates o el que sea, o el que se le dé la gana que sea, empezó a decir 1G, 2G, 3G, 4G, hoy estamos en 5G y el iPhone 1, iPhone 2 y el que no tiene el iPhone 14 está jodido porque tiene ¡ay! El iPhone 7 más. está jodido. Sí, estás todo el Eso tiempo está- tratando de entonces, catch up. Entonces eso te responde lo tuyo. Sí. O te da un comentario al respecto de lo que tú acabaste de decir de que por qué hoy estamos tan vacíos, porque no demoramos en llenar el primer step para poder pasar al segundo. Y- El primero ya tenemos que estar en el tercero y no cumplimos ni aquí ni el 20%. Entonces todos esos vacíos que van por pasos, según lo que creo yo, opino, es lo que nos da precisamente la falta de vida, de querer, de pertenecer. Esa de no pausa, ¿no? Esa pausa. Sí. Hay que hacer una, creo que Seguro. esa corredera, estar tratando de Claro. alcanzar algo que es Claro. totalmente invisible, que está aquí Claro. totalmente. Ey, tomemos una pausa. Creo que eso nos falta, Tú esa tienes, pausa. claro, tú O sea, tienes del 1 al 10, tienes que pasar por el 2, el 3, el 4 y todos los dígitos. Cuando tú pasas del 1 al 2 y cumples del 1 al 2 con todos los pasos para llegar al 2, y llegando al 2, antes de llegar al 2, te haces tú
autoexamen, autocrítica, qué te pareció el 1 y qué mejorarías. Si tú tienes la opción de hablarte a ti mismo, Sí. de poder criticar lo que te dio el 1 para poder mejorar lo que el 1 te dio y decir, ya estoy listo para pasar al 2, fantástico. Aquí no podemos. La gente no tiene esa alcanzamos. capacidad, no Entonces, tiene ahí la está el vacío. capacidad. ¿Y quién lo llena? Todo lo que son estas redes sociales con las Sí. modelos y los fitness y la vaina que lo que O simplemente yo veo. te quedas en una cama, te deprimes y ya, no te quedas funciona. atrás y te no quedas eres atrás. parte de. Ahí es donde Exactamente. viene la diferencia entre belong in y Fit in. fit in, Fit. seguro. Porque fueres fit in obligatorio, pero no belong, porque no estás en el mismo nivel de ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo, mi parte, si me permiten, quiero terminar diciéndole que yo, primero les agradezco enormemente este espacio. Gracias a ti. Segundo, creo que es importante concluir con que la comunicación familiar es obligatoria, no opcional, que es importante De acuerdo. que nosotros sepamos sí o sí decir no, y no es un no por negativo, sino es un no por positivo, porque no todos los no son obviamente negativos. Para poder vivir una vida plena, para poder saber exactamente cómo educar a tus hijos, que nazcan, que crezcan y que se desarrollen seguros de sí mismos, Sí. con una buena autoestima, con una buena seguridad. Sí, seguramente, yo la vez pasada estaba explicando en una semiconferencia que hicimos, un semilanzamiento que hicimos de marca de la fundación. La educación, lo aprendí, no me acuerdo de quién, pero me pareció increíble. Es un triángulo. La parte de arriba, lo que hablé al principio, es la familia. La parte del lado izquierdo es la escuela con los maestros. Y la parte derecha es los amigos. Los amigos. Esto tiene mucha capacidad de reventar la parte de arriba, que son las familias, porque aquí tú tienes muy poco tiempo siempre, tienes muy poco tiempo porque el papá trabaja, porque la mamá trabaja, y porque solamente se unen cuando comen, cuando cenan. Y esto, muchos de estos niños manipulan a muchos maestros, a los docentes, entonces revientan y los insultan, y entonces estos dos pueden reventar la parte de arriba. Si tú tienes esta parte fortalecida y educas al docente para que se fortalezca por medio de tu educación, revientas este lado de acá. Y yo creo que esto es importante. Me encantó ese triángulo. Me pareció increíble. Me encantó. No me acuerdo, puede ser mi esposa que es docente, me la enseñó, no me acuerdo quién, pero me pareció Pero increíble. metiste a los docentes y me da mucha risa porque aquí nadie respeta a los docentes. Bueno, Eso es algo que yo- parte, pero tampoco los padres. Eso es algo que yo cuando voy a las reuniones de los padres y café con padres y lo que sea que tratan de lanzar, yo le digo, lo primero ustedes tienen que enseñarle respeto a los profesores. Le quitan la autoridad, los desarman para poder crear un chiquillo bueno. Definitivamente. ¿Ok? Lo desarman. Entonces, ¿cómo yo voy a pedirle a Susana, la profesora de matemática, que educa a mi hija? Por eso es que esta ¿Qué? parte de acá, ¿Cómo esta lo va a parte de acá pedir? tiene que Eso es lo fortalecer. que está diciendo el triángulo. Y quiero- Sí, está fuerte. pero los padres son los que dañamos, entro dentro del cosa, dañamos, los padres son los que dañamos la educación de los niños. Y entonces creamos la inseguridad, y creamos esta ansiedad, y Pero a creamos veces- el a estrés, veces no y sabemos, creamos. Pero a veces no Por sabemos favor. cómo. O sea, a veces no lo hacemos con querer. Creo que muchas veces no sabemos. No lo cómo. hacemos con querer porque estamos demasiado encima de los niños. Quiero terminar con Helicopter un mom. tip interesante que me enseñó, o sea, yo soy muy... Pues ya tenemos el del triángulo, ahora. No, un tip extraordinario que me enseñó a mí Wim Hof. Wim Hof es el hombre de hielo, es un holandés, y yo aplico mucho todo el tema de fríos, de respiración y todo, porque eso ayuda mucho. Y mi hija, una de las hijas mías, aplica también esto, y ella es una persona ansiosa también. Pero ella me dijo, papi, yo para poder en algún momento dado quitarme esa ansiedad y esto lo otro, yo agarro un bowl de agua y le meto hielo. Y meto mi cara en hielo. Wow. O sea, yo ya lo había visto, pero yo no lo he aplicado. Yo sí me meto en hielo pues, en mi cuerpo, pero y esto, y hielo acá, le cura a uno la ansiedad momentáneamente espectacular. ¿Y por qué eso? Porque ¿qué dice Wim Hof? Que es O sea, importante. te lleva a ground. Lo que pasa es que Wim Hof dice que Wim Hof tuvo una esposa que se suicidó lamentablemente, y él, ¿cómo se curó? Él dice, cuando tú te metes al hielo y solamente tu cabeza está simplemente concentrada en cómo quieres sobrevivir al hielo. El hielo. Y Te trae a la si lo haces y lo practicas,
prácticamente lo que hace es que te acostumbra a que tu mente sepa cortar el no para poner el negativo para poner el positivo. Eso es lo que lo hagas mañana, por favor. Sí, sí, vamos a tirar mío. Entonces, Y sabes otra cosa, ahora que dijiste esto del tip, hay una, o sea, que hay 1000 speakers y 1000 cosas motivacionales. Me encanta porque sé que mucha gente lo hace y le ha ayudado, es el high five que te das en la mañana en el espejo. Se llama Mel Robbins, tienes que seguirla. Eso no lo voy a hacer. Pero sí, verte al espejo y con mi decirte, cola y decirte you're doing great, you're gonna do it great, o this gonna be, o sea, no voy a ver inglés, hoy va a ser un buen día, pero todo te empieza. Tú tienes que tener un nivel, pero tú tienes que tener un nivel de seguridad para hacer eso. pero sí hablarte a ti en el espejo. Bueno, Saki, te agradezco un montón, me ha encantado, no quiero que te vayas, o sea, quiero seguir conversando, pero bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Daniel Serralde, Sí. ¿Lo dije bien? Sí. Serralde. Es un profesional psicólogo, psicoterapeuta, psicólogo, Adiccionista y de salud. no sé tantos títulos, él me los puede decir, no soy mucho de títulos y demás, pero bueno, es un súper profesional que tenemos acá que nos va a ayudar. Y Saki, de verdad no te vayas, por favor. Aquí estoy con No, de verdad, Saki, necesitamos que te High vayas. five, me encantó. Gracias, Saki, es lo máximo, de verdad. High five. ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, regresamos aquí con nuestra segunda parte con nuestro queridísimo Daniel, el profesional. Ya le puse Daniel, le cambié el travieso. Daniel, profesional. Ya empezamos con las etiquetas. Ya, viste, ya se acabó el segmento, ya estamos etiquetando. Bueno, con Saki quedamos en que eso no le va a hablar al espejo, pero me encantó esa reflexión de empezar tu día y decir, hoy va a ser un buen día. Ese high five que lo dice Mel Robbins, no se lo voy a robar a ella, pero es de ella, pero ese high five, esa aceptación en la mañana y de que yo sé que mi día va a estar bien si yo sigo ese positivismo. Me parece que eso es como una parte preventiva, ¿no? Un poco de la prevención. No, mamá, tiene que tener un nivel de... Bueno, eso no sé cómo. Tiene que tener un nivel de positivismo. Mira que últimamente también estos temas se han puesto como en discusión sobre el positivismo por positivismo que pues termina perdiendo su valor y realmente cuando pues estas técnicas o estas cosas nos pueden ser útiles. Entonces, poniendo un poco como el ejemplo de decir, yo no me voy a hablar en el espejo, pues no a todos nos sirve todo lo que a veces nos van haciendo, ¿cierto? Sí. Pero sí es importante como darnos esa posibilidad de cambiar algunas creencias, de cambiar algunas cosas de cómo lo venimos haciendo. Porque posiblemente hace mucho tiempo no teníamos la información que hoy podemos tener sobre muchas cosas. Yo escuchaba, digamos, a Saki ahora cuando hablaba un poco sobre el tema de las adicciones, pues hablar de lo que sabíamos de las adicciones hace 40 años a lo que sabemos hoy, hay una gran distancia en todos los temas, desde lo médico hasta la parte psicológica, hasta la parte relacional, cómo lo hacemos, hasta las mismas formas de hacer intervención han cambiado. Entonces, sí, hay cosas que nos pueden servir, creo que hoy particularmente necesitamos como pegarnos a esas cosas positivas, a algo que nos pueda dar sobre todo como fe y esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y como tú dices, no, o sea, a todo el mundo no le puede servir lo mismo, pero quizás haya mucha gente que sí le sirve este tipo de intervenciones. O sea, mi cuestión es, ya el problema está, ¿no? Todo el mundo sabe que hay un problema, que existe un problema. ¿Cómo prevenimos ese problema? O algo que tú decías el otro día, los red flags. Para mí es muy importante, o sea, el tema es que yo quería especificar un tema. Yo soy madre y a mí me da miedo. ¿Cómo yo saber que mi hijo está o mi hija está pasando por un problema o algo está difícil o cómo leerle? Como un ¿Cuáles son las banderitas? ¿Cuáles son las alertas que yo tengo que estar como que viendo para ver si... Mira que, o sea, yo podría decirte que casi que eso, digamos que el tema de la información en las cosas médicas, psicológicas o de estas banderitas y que qué hacemos, cómo lo detectamos, realmente ahorita que escuchamos que estábamos hablando de las tecnologías, la tecnología casi que si nos metemos en Google y tú pones el tema, te va a dar algo muy básico pero que te va a servir. Pero particularmente yo quiero que tú veas como en el discurso en lo que tú dices, tú partes desde tu miedo.
Y eso es parte de Tengo lo que miedo. nosotros, Me como encantó. padres, hacemos con nuestros hijos. Muchas veces el miedo mío no es el miedo de mi hijo, pero yo me encargo de que se vuelva el miedo de mi hijo. Transmitirle Claro, porque lo que el estás tú fear. es, vamos a decir que tu chico puede no tener el miedo a enfrentar ciertas situaciones, pero tú te encargas de enseñarle a él que le empiece a tener miedo a esas situaciones. Ya. Entonces, por eso particularmente cuando tú hablabas ahorita, no, es que yo parto desde mi miedo. Entonces, cuando tú partes desde tu miedo, ya estás poniendo una visión, digamos, algo sesgada sobre la situación. Sobre la situación. Entonces, pues yo te diría que lo más importante es que primero, pues tú como mamá, enfrentes tu miedo porque no se lo puedes pegar a tu hijo. Bueno, eso es difícil. ¿No es cierto? No, mentira, sí. Claro, Entendí, pero perfecto. mira que este es un tema que es muy chévere de hablar con los papás, sobre todo porque nosotros como padres le pedimos muchas cosas a nuestros hijos. Oye, no te dejes llevar por los otros, si el otro te dice tal cosa, tú di no, y no hay que tener que si los otros hacen yo esto. Pero muchas veces uno se enfrenta a los padres y les dice, ¿y qué pasa si tú enfrentaras vamos a decir, como ese problema social que tenemos, ¿no? Me encantó, porque Yo confronto a todo el Miren, mundo. en el tema de las adicciones es algo muy fácil como de Sí. ver, ¿no es cierto? Nosotros, a veces los papás, vamos con el problema donde el profesional, no, mi hijo hace esto, entonces ¿cómo hace esto? ¿Y cómo enfrenta esa presión de decir que no? Y qué bueno sería que los profesionales le hiciéramos la pregunta a los papás, ¿tú estás dispuesto por pasar también por esa presión social? Entonces, cuando uno se encuentra con estas cosas, uno les dice a los papás, ¿y qué pasaría si tú hicieras la reunión de final de año del trabajo y no dieras alcohol? No, pues la gente no diría que es que la gente se va a aburrir. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la gente se aburra. Y esos son los problemas que están viviendo nuestros niños. Sí. ¿No es cierto? Entonces, los niños no es que estén generando como nuevos problemas, son muchas cosas que nosotros también vivimos, que a veces se nos ha olvidado cómo lo solucionamos. Ahí está. Pero también parte mucho de lo que los adultos hacemos. Los chicos, los adolescentes no son los dueños de los bares, no son los dueños de las discotecas, no son los dueños de las empresas, me explico. Somos nosotros los adultos los que hemos dejado que algunas cosas tomen los rumbos, vamos a decir, de pronto no adecuados. Exacto. Entonces, posiblemente también no solamente es tirarle, es que estos niños están peores que los de antes. No, ¿y qué tal si somos nosotros los adultos los que, Están peores que mis los padres. que no estamos como evolucionando o manejando las cosas de una Correcto. manera diferente que permita que nuestros chicos, pues posiblemente solucionen dificultades que a nosotros nos tocó de otra O sea, manera? estamos tratando de solucionarles todo. ¿A eso te Ahorita refieres? pasamos mucho a eso, ¿sabes? Sí. Que mira, digamos, yo escuchaba a Saki y también yo fui parte de esa generación también donde no había como todo tan dado, aunque nuestros padres y particularmente mis papás sí suplieron muchas cosas que a ellos no les tocó y quisieron que nosotros tuviéramos, Sí. pero siempre hubo como El tabú. no La tabú, palabra sino, tabú. hey, ¿quieres tal cosa? Te tienes que esforzar, por decir algo. Sí, correcto. En esa época mía, sí. lo primero que había era el Nintendo. Yo fui de la época del Yo Nintendo, también. ¿no es cierto? Sí. No, Oye. nosotros es PlayStation. Dale, Exacto. sigamos. A mí me tocó que mis papás nos decían, pues ellos en ese momento específicamente tenían los medios económicos para habernos dado el Nintendo, tomen. Sí. ¿Qué hicieron nuestros papás? Ahí hay un carro, lávelo. Tiene el perro, por lavar el perro le pago Sí. tanto. Entonces finalmente como que cuando ellos nos veían esforzándonos por algo y ahorren el dinero, entonces nos daban una mesada, que ellos nunca tuvieron mesada para ir al colegio. Yo fui afortunado de tener mesada para ir al colegio. Pero ellos nos decían, bueno, usted tiene una mesada, ahorre de su Sí, mesada. tenías que ganarte las cosas. Entonces no puedo Sí. comer en el colegio, pues tú decides. Sí. Tú tienes ya pagado el almuerzo en el colegio, ¿qué más necesitas? Entonces sí tiene que ver un poco con eso. De pronto estas generaciones hay cosas que no tienen que sufrir como lo que nos tocó a nosotros. Y ahorita con el tema que ustedes hablaban y lo vi, lo de la generación de cristal, hay cosas que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, por Lo ejemplo, que pasa es soy- que creo que hay posturas diferentes. Sí. Digamos, ahora... O sea, si el niño viene con cómo se siente, yo no puedo discriminarle su sentimiento o taparle su emoción o cómo se siente en ese momento. Yo, Claro, al contrario. pero mira que esto ahorita, eso, tú lo puedes hacer porque hoy tú tienes esa información. A Exacto. nuestros padres, No, cero. a nuestros padres y generaciones más atrás no tenían eso, no habíamos llegado a eso. Es más, Es lo por que tú los decías de temas- tu mamá.
por los temas que culturales y sociales que cada uno estaba viviendo, pues había necesidades diferentes. Sí. Antes la gente salía de sus casas a los 18 años y tenía que trabajar, tenía que hacer una cantidad de cosas. Hoy estamos encontrando chicos que salen de su casa a los 33 años. Ok, Daniel, pero por eso, entonces tú dices, o sea, que nosotros venimos de una generación donde nos educaron, como ella dice, su mamá nunca en la vida le preguntó cómo está. Ya, ella tenía que ir para adelante con lo que tenía y Sí. trabajar con lo que tenía y se acabó. No había No era demasiado. Ay, ¿qué te pasa? Cargarme. Ok, pero no hay Pero problema. porque también tiene que ver, que eso es importante, es de dónde vienes, cuál es la parte cultural y de dónde vienen nuestros padres, de dónde venimos nosotros, en qué país nacimos, de qué religión somos, en dónde vivimos en ese país donde estamos. Sí. Todo eso tiene que ver con lo que finalmente vamos formando, que podríamos decir que es como nuestra personalidad y nuestra forma de ser en el mundo. Entonces posiblemente a nuestros padres, en la época que a ellos les tocó, vamos a decir que hablar mucho de sentimientos, emociones No y esas existía. cosas, pues no existía, porque de pronto no es que no fuera la necesidad, pero socialmente y culturalmente estábamos viviendo otras cosas completamente diferentes. Las necesidades que tenían era sobrevivir, habían guerras, o sea, Era otra cosa. Era otra Exacto. o sea, era otra Entonces, época. claro, no es que ahorita nos toque más fácil o menos fácil, son El mundo diferentes. cambió. El mundo Pero que la vida cambió. una pregunta. Vamos a seguir. O sea, no podemos- Yo no- creo, imagínate, yo crío a mis hijos en un ambiente igual como mis padres me criaron, con ahorra, tú quieres, Pero esas son tienes que, cosas tienes que buenas. abonar Sí. y tienes un estado de cuenta y tienes esto y que, pero viene fulanito que tiene las Nike Jordan Air y no sé qué cosa. Pero tú le estás dando a valores, Yeezys, pues tú le estás dando Yeezys, valores a tus hijos. Sí, pero yo le estoy dando valores de la cual, ¿cómo se le ocurre a él venir a preguntarme que le compre las Yeezys? De ninguna manera, joven, de ninguna Pero manera. mira Pero entonces, que ¿quién vivimos. está mal? ¿Quién está mal? Es que no es que es malo o bien, sino que Exacto. yo fui agresiva con mi hijo y le dije, no, tú no vas a recibir eso. No es que no se lo merece porque se portan bien, no es que están mal en la escuela, es que está fuera de lugar. 400, 500, 600 dólares, unas zapatillas, los valores, o sea, eso es lo que yo trato de instill, o sea, meterles a mis Lo hijos. que pasa es que si tú... ¿Qué pasa si tú- aquí? Claro, pero si tú piensas, tú lo estás viendo con la visión de una mujer adulta. El chico te está Exacto. viendo como el chico. Correcto. Entonces, claro, nuestra labor como padres muchas veces pues tiene que ser el de educar. ¿no? Pero yo le explico a mi hijo. Claro, pero lo O sea, que la pasa es que explicación no siempre- es suficiente. Es que a veces, pues mira, yo, y no sé si recuerdan antes de que iniciáramos con la conversación y la grabación, que yo lo aprendí de alguien al que quiero mucho y valoro mucho, que ha sido como uno de mis maestros, que se llama Fred Martínez, se le Sí. escucha a él, y es: si nosotros viviéramos con lo que sabemos, con lo que la ciencia nos da, con todo lo que tenemos hoy, viviríamos en una sociedad y en cosas completamente Perfecta. diferentes, pero vivimos con lo que creemos, con Sí. lo que cree el otro, con lo que me dijo el amigo, con lo que sacó la otra persona. Nos quedamos a veces con nuestra propia experiencia, con la experiencia del otro, y nunca pensamos que posiblemente mi experiencia, aunque el otro me haya dicho qué hacer en esa situación, puede ser muy diferente. Y es lo que pasa, te voy a llevar el ejemplo de las drogas. Y sé que no estamos hablando, y Sí, sí, no sí. se trata de la conversación de las drogas, pero es un muy buen ejemplo. A hoy, la gente que hoy consume, la mayoría de la gente que hoy consume, mucha gente arrancó con: a mí no me va a pasar, yo no tengo el problema de eso, ¿no es cierto? Yo no voy a caer. ¿Sí? Yo no voy a caer porque No es que cae. yo ya sé que esto se maneja de esta manera. No voy a caer. Y si eso fuera suficiente, pues no tendríamos hoy el problema que tenemos a nivel mundial con el tema de las personas que consumen diferentes tipos de sustancias, sean lícitas o lícitas. Hoy tenemos el problema que a veces ya ni siquiera son las drogas ilícitas, son los medicamentos. Prescribe, sí. ¿Sí? Correcto. Entonces, volvámonos un poquito como a lo que tú me decías, los valores, qué le enseño, quién está bien, quién está mal, unas zapatillas de 600 dólares. Pues eso tiene que ver como en el contexto en el que nos manejamos, cómo mi familia o cómo yo, qué es para mí lo importante o lo valioso de tener este tipo de cosas. Yo no podría decirte si estás mal o estás bien. El tema es, pues sí, o sea, ¿qué haría un chico con unas zapatillas de 600 dólares con las que va a salir
y ojalá las cuidara, pero es con las que va a jugar fútbol, las va a dejar por ahí tiradas y seguramente... ¿Qué tan importante es para ellos? pero ¿Por qué son tan importantes estas cosas para ellos? pero que se las gane. Yo creo Que que se las gane. quiere ir Pero a es que que se mira las que no no sabes las a lo que podemos ni se la ganar. gane, Hay que las gente compre que con trabaja, su plata. O sea. Mira en lo que estamos hoy en día con muchas cosas de cómo vivimos. No, yo estoy Hoy hay en gente que contra de eso. se mata trabajando, tiene 10 trabajos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo que quiere comprarse es un Rolex. Sí. Entonces, No, gente que se endeuda para tener cierto estatus. exacto, Sí. entonces tú lo estás diciendo, un estatus. Sí. Hoy posiblemente... Y que sus parece hijos ser, tengan un estatus claro, también. pero hoy posiblemente lo que estamos viviendo es una vida de muchas apariencias. Y eso es parte de lo que hoy en día también tiene mucho del tema de salud mental y de lo que nos está 100%. pasando. Eso es apariencias, aparentando lo que no es. Pero a eso voy. Eso es lo que el siento. fit in, que yo tanto hablo, es eso mismo. Precisamente, tengo que actuar o tener este estatus para meterme un Para ver poquito cómo aquí. me acomodo Ajá. aquí, aunque estando ahí Y no me sienta cómodo. bien. Exacto. No me siento yo. Entonces mira que hay algunas, digamos que en el transcurso de mi vida he aprendido algunas cosas, no solamente por lo que estudié, sino porque la vida misma también le va dando a uno cosas. Y mira que educamos muy poco como padres y hasta en las escuelas, educamos mucho en el bienestar, Sí. no en el bien ser, y son dos cosas bien ahí está. diferentes. Bien ser. Entonces, en la casa cuando tú dices Bien ser, me encantó. el bien ser, ¿sí? Sí, Nosotros sí. piensen en algunas cosas que le decimos a los hijos. Yo tengo una chiquilla de 8 años y a mí mis papás me lo decían y a mis papás se los decían y era, es que lo único que tiene que hacer usted es estudiar. Mentiras, un chico lo único que tiene que hacer no es estudiar. ¿Y qué tal si cambiamos el tema de que no solamente tenga que estudiar, sino que lo importante sea que sea una aprendas- persona. Exacto. Sea Pero una entonces, persona. entonces tenemos que empezar a definir qué es persona. Es una Ah, no, buena yo creo que una primordial. persona es esto. Entonces, ahí es donde de nuevo tenemos que poner esos valores que seguramente se nos han movido, 100%. los hemos puesto en otras partes, los tenemos que empezar de nuevo a hacer valiosos. Algo que yo posteé el otro día, ¿te acuerdas? El éxito el éxito al final es tener niños buenos. ¿Qué es lo que tú dices? Ay, ¿qué es un niño bueno? Bien ser. Y otra cosa que me encantó que escuché a una doctora decir era, estamos tan acostumbrados y nos criaron de esa manera a buscar la felicidad, No, tenemos que criar niños con salud mental. O sea, tenemos que ir, o sea, nuestro gol debe ser ese, de que sean esos niños, o sea, criados, de que vayan a tener una salud mental y que el día de mañana no sean adultos con enfermedades mentales. Y no solamente eso, mira que, porque a veces también es como ese sesgo, ¿no? Como que salud mental, enfermedades mentales. No, salud mental es la salud que tienes, o sea, tu salud mental es que exacto. tienes que estar bien. Entonces, ya enfermedad mental es lo que... Es una parte de, Sí, ¿me entiendes? exacto. Pero la salud mental, si pudiéramos casi que definirla, diríamos que es casi como con todo lo que nos relacionamos como seres humanos, ¿sí? Cómo manejamos nuestras emociones, Las cómo relaciones. manejamos las relaciones, cómo somos nosotros mismos en relación a todo lo que Todo. nos rodea. Me encantó. Eso es parte de lo Sí. que es salud mental. Bien serio. Y eso, Exacto. y Es parte eso del en bien parte en el colegio no nos lo dan. No. En la universidad menos, ¿no es cierto? Y ahorita por cosas de cómo estamos haciendo en los hogares, pues quienes deberían estar enseñando más de estas cosas, menos tiempo están en 100%, casa. sí. Entonces, Los papás. si es un tema, si vamos a ver algunas de las cosas que están pasando ahorita es qué está pasando con la educación, no solamente en el conocimiento, ¿sí? En si mi chico sabe sumar, sabe sacar la raíz cuadrada, sabe, Sí, claro. ¿entiendes? Es nosotros como padres cómo les enseñamos a resolver los problemas que realmente lo traen a uno en Así la vida. mismo, Yo no así tengo mismo. todavía, no he tenido la primera persona en consulta que me haya llegado diciéndome, doctor, lo que pasa es que yo estoy aquí porque no puedo resolver tal problema de matemática, ¿sí? O porque no, que es que no me puedo aprender cuáles son las capitales del mundo. De cierta manera, eso no es lo que nos pone en conflicto con nuestras vidas. Lo que nos pone en conflicto con nuestras vidas es cuando pierdo mi pareja, cuando no sé relacionarme, cuando no sé cómo manejar mis emociones. Eso es lo que hace que nuestra salud mental empiece. Yo siento que eso es un Acoger. problema y ahí sí no voy a culpar a ni un papá porque obviamente
nadie tiene Es que culpa. seguramente ningún Pero- papá quiere hacerle mal a su hijo. Exactamente, pero No, no sí, existe, no sí esa parte de a veces nosotros mismos no sabemos cómo expresar cómo nos sentimos. Imagínate enseñarlo a un niño, ¿no? O sea, como que a veces ni nosotros mismos sabemos, o sea, la comunicación con las parejas es una vaina absurda. O sea, no sabemos cómo nos sentimos, sabemos. solo reaccionamos, vamos de Para frente ver. como un toro. No Yo es- le voy a responder de una vez lo que se me venga a la Miren que hay cabeza. cosas tan sencillas como, y lo hablábamos al inicio de esto, es a veces se nos olvida saludar, dar las gracias, ¿sí? Abrazar al otro. Una sonrisa al otro le Una puede cambiar el sonrisa, día. cosas como particularmente esto, hasta con las personas que queremos, con nuestra propia pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, se nos olvida decirte, hey, te quiero, Sí. hey, te extraño. No, a mi hermano no Sí. le voy a decir te quiero. No me entiendes. Pero, No, pero caso perdido. me explico, o sea, son cosas que normalmente nosotros hemos vuelto como hasta impopulares a hablar de cosas que son Insensibles, lo más ¿no? humano posible, lo hemos deshumanizado. Sí. Entonces, para nosotros lo más normal es hablar de trabajo, y el trabajo es una pequeña parte de lo que es la existencia del ser humano. Pero pareciera que en este momento es para lo único que vino el ser humano al mundo, Sí. es a trabajar. Entonces la gente quiere conseguir el mejor trabajo, La mejor el que carrera. más te dé, el que más... Pero se nos olvida ser seres humanos. Sí. Y eso, pues parte, yo creo que no solamente es a los chicos, creo que quienes Para están en los nosotros chicos, también, o sea. somos nosotros los adultos los que estamos encargados. Sí. Hay algo que es importante y nos cuesta mucho a los adultos, y es el ser humano aprende casi que todo a través del ejemplo. Los animales lo hacen, así se lo enseñan Sí. a sus crías, se los enseñan. De acuerdo. Nosotros también. Entonces, ¿a quiénes van a ver primero esos chicos? Pues a los adultos que tengan ahí. Se le Claro. acercan. Entonces, eso es lo que yo me tengo que confrontar como papá. Ok. Si yo como padre le enseño a mis hijos a hablar, aunque a mí se me dificulte, a hablar de lo que siento, a expresarme, a abrazar, a decir esto me incomoda, esto no me gusta, ¿sí? Pues estamos cumpliendo parte también de esa misión. A veces se nos olvida que son esas cosas, ¿no? Como lo realmente importante o valioso en la vida es eso. Daniel, y volviendo un poquito a ese tema que abrió la puerta esta de hablar de los niños y de la educación que nosotros le damos, etcétera. Volviendo a ese tema volviendo al tema de la salud mental de los adultos. Como te dije al principio, o sea, tenemos un festín de medicinas. Aquí hay gente que el Tafil lo compra como si fuera una botella de agua, un chicle. A mí me ha impresionado Panamá con el tema del No, tafil. el Tafil, o sea, yo lo veo todo el tiempo, o sea, de repente alguien está un poco, no sé, un poco no desorientado, estresado, lo que sea. Yo tengo un Tafil, ¿quieres media pastilla? Yo lo veo en mi cara, o sea, no entiendo, ¿no? O sea, entonces, Ya hay mira, yo memes, recién- ya mira, lo tengo en el... Yo recién llegué a Panamá. todo el mundo tiene una receta médica. Mira, yo recién llegué a Panamá. Un A mí Tafil, eso- te trae a mí un me, sí, casi que fue así. Me impresionó ver cómo el tema del ¿Tomo tafil uno o dos? era Tan Era natural. como si estuviéramos hablando aquí. O sea, mínimo melatonina, pues. Vas a almorzar, tómate un tafil. Vas a ir al médico, tómate un tafil. Vas a la piscina, tómate un tafil. No, lo mejor es en el avión. Ah, no, tranquila, toma Sí, un Tafil. Pero mira que es por eso les decía y mencionaba que culturalmente, socialmente se van moviendo cosas Sí, que normalizamos sin ser normales. ¿Sí? sí, Como- lo normalizamos. Como automedicar. Entonces Sí. a veces pasa lo siguiente. Que vamos poniendo Automedicar. curitas. Y vamos haciendo cosas. Entonces a veces señalamos y culpamos a los médicos. Y en parte sí y en parte no. Porque a veces como usuarios o como pacientes también tenemos responsabilidades. Si a mí el médico me dice, Daniel, mira, esta es tu receta, estos son tus medicamentos, por favor tómatelos como te lo estoy diciendo. Pero yo empiezo a ver que el tafil me gusta mucho porque me quita ciertas cosas y esto, se me acaba el tafil antes de tiempo porque yo lo empiezo a regalar. Entonces yo Sí. empiezo a tomar de otro lado y me sigue gustando, pues voy a querer conseguirlo de otras maneras. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico o mía? Pues mía que Pero está haciendo mal. exacto, Pero Daniel, también encontramos muchos médicos
también, o muchos psiquiatras que en muchos casos... Sí, recetan. Yo te lo digo porque yo tengo una persona muy cercana a mí que tuvo depresión y sí, o sea, ella necesitaba el Tafil. O sea, esto con mucho respeto a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Claro, no, es que allá vamos, hay cosas que tenemos que tener muy claras, y es como el tema, los medicamentos están para algo y se deben usar de cierta manera. Entonces, no todo el mundo necesita ser medicado, no todo el mundo necesita la medicación el resto de su vida, ¿sí? Entonces, eso también es parte de lo que a nosotros como profesionales de salud tenemos que volver a conectarnos con la gente que nos llega ahí y explicarle y decirle bien, mira, te voy a dar este medicamento con mayor cercanía, decirle cómo funciona, porque a veces los médicos sí le dicen a uno, pero se olvidan a veces que a uno se le olvida. Sí. Y llamar al médico y conectarse otra vez con el médico no existe porque no te da el tiempo y el médico no tiene el tiempo para atenderte. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a manejar, digamos, la medicación, cómo me la tomo en términos de acercarme a los médicos que tengo que hacer, o sea, a donde tengo que ir, porque a veces como tenemos el primo, el amigo que es médico, es que me está doliendo otra cosa, sin revisarlo, me explico. Entonces, a veces le exigimos a la parte científica cosas que tienen que hacer, pero nosotros no cumplimos el proceso que tenemos que hacer para usar las cosas que tenemos que hacer. Entonces hay un tema, medicación. Yo creo que la medicación hoy en día debe haber, hay mucho abuso de medicamentos. Sí. No hay gente que sí lo necesita, claro. O siempre... Él está hablando de medicamentos. Ahora tú eres lo más grande que hay, de verdad eres lo máximo, eres muy profesional, estoy sumamente, o sea, es un honor estar en tu presencia. Pero yo te voy a hablar un poquito en contra. Sí, ¿okay? Claro. ¿Por qué hay tanta gente con psicólogos? ¿Por qué? Ojalá. ¿Por qué hay tanta gente? Mira, no es que quiero que sea un tabú, no es que quiero que nadie vaya, no sé qué, pero ¿por qué hay tanta gente yendo a psicólogo? Sí, pero ¿quién me dijo? O sea, Daniel es increíble, pero ¿quién me dijo que el que me va a guiar es el psicólogo wow o me va a llevar a otro lado? ¿O me va a llevar a otro lado? ¿Cómo vas a saber cuál es el mejor psicólogo? A mí ese tipo de preguntas me gustan mucho porque a veces pensamos que ir al médico, ir al psicólogo, ¿es la solución? Ya, es la solución. Ya, yo pagué mi consulta y chao. Ahora, sí te puedo decir qué ha pasado. Antes no teníamos como tan en cuenta el tema de lo que hoy sí nos puede pasar en el tema psicológico, en el tema de la salud mental, en el tema de nuestra salud física. Antes no había mucho eso, hoy en día sí, y la gente está empezando a querer saber qué es lo que le pasa, a entender qué es lo que pasa, pero las soluciones no son mágicas, me explico. Entonces tú vas a la terapia, es un complemento, tienes ¿no? que ir a terapia, es un complemento, o sea, la mayoría de gente cuando tiene depresión, sí, el psiquiatra tiene que ser tan bueno en lo que hace que tiene que determinar si es, vamos a decir, hablándolo aquí sencillamente y rápidamente, si es algo biológico porque tu cuerpo por tu parte biológica no funciona bien, ¿no es cierto? Pues si necesitas la ayuda de un medicamento, pues eso es lo que te va a ayudar. ¿Y hay manera de determinar eso? Claro. Hay estudios donde tú te puedes saber. Hay exámenes médicos donde te miden ciertos neurotransmisores. Eso es lo que quisiera saber. Que se encargan de regular tu estado de ánimo. Pero sí hay manera de cómo ver si es el extremo, si tienes algún problema genético, si es un problema... Tú empiezas a ver cosas, entonces... Muchas personas, de pronto la depresión que hoy tienen no es una depresión biológica, es una depresión psicológica. Tiene que ver, perdiste a alguien, perdiste tu trabajo, todas esas cosas. Y seguramente de pronto en algún momento el médico, psiquiatra te puede ver tan mal que dice necesito ayudarle con algo que me lo ayuda a subir, pero después se lo voy a quitar. Pero se lo complementas con... Entonces te quitan la medicación, pero tú sales. Pero hay gente que la verdad es que lo que tú necesitas aquí químicamente para poder funcionar y tener un estado de ánimo, lo que llamaríamos normal, un balance, no lo tienes, no lo produces, y si no lo produces, pues necesitas algo que te ayude a que eso pase. Entonces eso es lo que hace la medicación, un poco hablándolo aquí como gruesamente. Sí, el antidepresivo lo que haría es ayudar a que tu estado de ánimo no esté tan abajo, que esté aquí, y que de pronto en algunas personas también nuestro estado de ánimo debería de ser como en ondas. Sí. Listo, y no de picos.
lo que está pasando con una persona con depresión, algunas cosas de estas, que los estados de ánimo se vuelven de picos. Estoy muy bien y paso a estar muy mal. Y paso a estar muy mal, y paso a estar muy mal, y cada vez. Daniel, o sea, hablando de todo esto, que me encanta, que tiene que ser un complemento, que es como tú dices, claro, ¿no? La parte química con la parte psicoterapeuta, porque psicoterapéutica, mira, porque tiene que ir de la mano. Alimentación. Ejercicio, todo eso. A eso quería ir. ¿Qué soluciones? Ya tenemos el problema. Soluciones, la acabas de decir. Pues mira, ir a o sea, buscar ayuda. Pero esa sería una solución en lo que diríamos que sería en la parte ya cuando tienes el problema. Sí. Ojalá nosotros invirtiéramos, no cuando tienes el problema porque te va a salir más caro. Invirtiéramos en prevención. Invirtiéramos en el antes. Entonces, ¿qué necesitamos en el antes? Necesitamos generar espacios que nos den mejores posibilidades de bienestar y del bien ser. El bien Entonces, ser. necesitamos Me encanta. ayudarle a nuestros hijos y a nosotros mismos a mejorar nuestra autoestima. Todo este tipo de tareas que a veces vemos, no, pero ¿para qué nos van a enseñar eso? Pues eso es lo que nos da a veces ese bienestar y ese bien ser. Seguro. Es eso, en darles momentos de familia, en darles momentos donde cómo me relaciono con las otras personas. Eso es lo que necesitamos. Pero Daniel, soluciones para la gente que está muy mal. Para la gente que está Aparte mal, de que vaya al médico y se medique, ¿qué hace la familia alrededor? mira, la familia yo creo que... Te lo digo porque yo le hablaba a esa persona y le decía, mira lo positivo, toda la paja, pero Mira, no servía nada. lo que debe hacer mucho la familia es buscar no solamente información, sino buena información, y no solamente buscar la información y ya, Acompañar. sino asegurarse de entender, comprender la información que te están dando para saber si están en la disposición de poder acompañar a las personas. Okay. Porque a veces pensamos en eso, como en la depresión. Ah, no, yo me voy, me siento, y, hey, levántate y todo va a estar bien. Es que la verdad es que la verdad esa persona no tiene cómo levantarse de la cama. Entonces, muchas veces lo que hacemos ahí, que este es el ejercicio, no validamos lo que a la persona le pasa en la realidad. Y eso es lo que pasa con todas las otras cosas. No validamos las emociones, no validamos cómo piensa el otro, y eso son lo que... Pero al validar eso no entras en el mismo hueco. No, porque una cosa es que tú puedes validar, pero no tener que seguirle como la corriente a la persona de que siga en el círculo de estoy mal, estoy mal. Es, yo valido que estés mal, que estés triste, que no tengas ganas hoy de levantarte. Pero ¿y cómo lo podemos hacer hoy? ¿Sí me entiendes? Sí. Ya es diferente. Yo te valido, yo entiendo que estés mal, que no te quieras levantar. Pero ¿cómo pudiera ser hoy para que te levantaras 10 minutos? Sí. Esas cosas, pero necesito paso a también... paso, día a día. Si yo no entiendo qué es lo que le pasa a la otra persona, ¿cómo lo puedo ayudar? Sí, porque Y muchas veces no entendemos. Ese y es eso el es lo, problema. O sea, los que estamos afuera. Ahí está. No lo Ese entendemos. es uno de los principales problemas. Es, Sí. en salud mental, muchas veces no entendemos lo que realmente tiene la persona. Está pasando. Entonces, la ayuda que damos no es la adecuada. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Entonces, Ya te dijo, busca, o sea, trata día a día. Vamos buscando cosas. Si tú sabes que de pronto buscan los profesionales que se dedican a eso. Si hoy no hubiera psicólogos, pues estaríamos diciendo, ¿a dónde preguntaría a alguien con ansiedad? Pero ya hay gente que conoce temas de ansiedad, están Métele estudiando su tafil. depresión, tal. De una vez. Esa sería una Esto es un advertisement para Tafilo. esa es una de las soluciones que no podemos seguir dando, sino es realmente mi hijo necesita la Tafil. Vamos a averiguar, venga, médico, doctor, explíqueme esto. Entonces, cuando vamos recorriendo ese camino, pues vamos sabiendo qué es lo que nos va tocando hacer, porque primero la persona que tiene la dificultad necesita entender, comprender y aceptar en la situación que está, y eso no es fácil. Es muy difícil. Entonces, si eso le estamos pidiendo al que tiene el problema, los que estamos acompañando tenemos que lidiar con lo que está sucediendo más lo que nos pasa a nosotros, pero también estamos en la misma dificultad de entender, comprender y saber si podemos o queremos y estamos en la capacidad de ayudar. Para ayudar. Ayudar y acompañar. Ahora, una pregunta muy importante, tú como profesional, ¿qué piensas sobre bullear a tus hijos en la casa? No puedo bullear a mis hijos. Ok, O sea, el bullying en la casa. El bullying en la casa es
es esencial Lo que para pasa es crear. que- Con respeto a este tema que es tan serio, solo quiero decir que este toque de humor solo le da un O poquito sea, de sorry, creatividad, pero el bullying en la casa para nosotros Pero es mira la qué cosas, y ahorita como terminando o cerrando un Sí. poco como el espacio agradezco que me hayan dado esta posibilidad. Gracias. como de No, no, hablar. gracias, es lo máximo. Miren que parte de Saquito lo que también, nos lo lleva a decir que tenemos salud mental y que estamos bien es cuando tenemos la capacidad y la posibilidad de reírnos. Cuando el ser humano cuando el ser humano pierde la capacidad Cuando te puedes reír de ti reírse, mismo. High five a persona, no al freaking Al mirror. espejo, Porque ni hay un hay espejo. que empezar a Yo ni me preocuparse. miro al espejo con Siempre. Pues ese es un- La risa es La salud. es- Y algo que quería decir también, que lo dije fuera, bueno, cuando estábamos conversando es, hasta los 120 siempre decimos, pero nunca decimos solo decimos con salud. Hay que aprender a decir hasta Salud los 120 mental, con salud, salud mental, física, mental. emocional y en todos los sentidos, porque Salud mental. lastimosamente es el problema de este siglo. Y tenemos que empezarlo a poner así como está esta mesa. Así mismo, sobre la sin mesa. tabúes Eso. y sobre la mesa Ay, y me bien encantó. a calzón quitado, ¿no? A mí me Así encantó es, hablar con eso es lo que Daniel. necesitamos A calzón aprender quitado. a hablar de esa manera. Así se debe llamar el programa, calzón quitado, pero bueno. Calzón cortado. No sabemos, la gente no sabemos cómo lo hagan. Me encantó, de verdad te quiero súper agradecer, Daniel, por tu tiempo. Yo Es sé lo que eres máximo. una persona súper ocupada. Estos psicólogos y psiquiatras de hoy en día no se dan abasto. No. Y de verdad te quiero agradecer y espero, este es el primer capítulo, espero que podamos haber ayudado a alguien o haberle llegado a alguien o simplemente que la gente se sienta identificada y pueda saber que no somos perfectos. Estamos en esta búsqueda de educar bien a nuestros niños, de prevenir y de buscar la mejor información para ayudar a la gente que tenemos alrededor que sí lo necesita, sin tafil. Sí, sí, Tafi. Pero- De verdad, Daniel, estamos muy agradecidos y queremos invitarte nuevamente a otro Con segmento. Saki, gracias. Con el Para mayor de que- los gustos. Estamos por súper aquí estaré agradecidas. mientras pueda Eres lo máximo. colaborar. Y algo que te tengo que preguntar, ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? gustó? Sí, claro que sí. ¿Te gustó, papá? Un aplauso, por Gracias. favor.